Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean ustedes bienvenidos. Esta linda tarde de hoy, jueves 21 de abril del año 2022, estamos aquí en su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde saben ustedes que siendo jueves corresponde el espacio de este día a el trabajo de síntesis de lo que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana. Seguimos, bueno, también déjenme decir algo, esto tiene que ver el hacer la síntesis, el que estemos hoy aquí con ustedes, que estemos en este horario también, dejar muy en claro que es esta perspectiva nueva, tiene poco tiempo que lo propusimos de esta manera y que es psicoanálisis al día. Así es como estamos hoy aquí reunidos, querido público, y decía entonces síntesis de lo desarrollado a lo largo de esta semana. Estuvimos, como bien saben, querido público, siguiendo la línea temática como base de lo propuesto en el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, pero bueno, hay que decirlo y decirlo muy claro, porque me parece que siguiendo la conversación de todos estos días, se habrán podido dar cuenta, querido público, que lo propuesto por el Congreso es más bien digamos, un punto que nos lanza como posibilidad al trabajo que desde aquí del Centro de Investigación podemos y hacemos permanentemente. En este sentido, los días últimos, me refiero sobre todo a martes y miércoles, habrán estado con nosotros, querido público, en el seguimiento de lo que ya citábamos del trabajo propuesto por Jacqueline Miller al cierre de ese congreso y como una proposición para lo que será el siguiente congreso dentro de un par de años. Aspectos centrales de lo que estuvimos señalando de ese trabajo son, me parece ahorita, dos fundamentalmente, el cómo Miller toma como una línea, bueno, no solo es la línea, sino ya el tema para el siguiente congreso, este decir de Lacan de todo el mundo es loco. Esta es una cuestión que venimos ya introduciendo en días pasados y también algo muy importante en ese sentido fue el tratar la despatologización. Sí, exactamente. La despatologización ya no, como él lo propone, ya no habrá patologías, sino estilos de vida. Y que bueno, cito estos dos aspectos, querido público, para señalar cómo a partir de ello hemos venido más bien, como lo decía al inicio, desarrollando trabajo aquí en el Centro de Investigación los días anteriores. Entonces, démonos pues a la elaboración que traemos el día de hoy para con ustedes, quienes estamos hoy para acompañarlos, para hacer la conversación. Bueno, sí, luego se me pasa que no sea así en esta ocasión. Me presento, Germán López Díaz es mi nombre, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y estamos hoy en la conversación, pues ya dije, estoy yo y por supuesto mi colega Misael Montes de Oca, y somos quienes haremos la conversación de este día. Y que hay algo muy importante, ahorita que lo escuchaba Germán, que hay también psicoanálisis mexicano, es decir, que apuesta a la creación y a la no repetición de la teoría, ¿no? Sobre todo que en lo que se trabajaba desde el lunes y el martes, ¿no? En este giro que se dio sobre todo en el martes sobre el, el lugar que puede tener un aforismo y aplastar en su decir la vivencia que podemos recoger los analistas en la clínica
cuando estamos frente a alguien que habla, pero sobre todo frente a eso que podemos nombrar como ese gran acontecimiento inesperado, siempre inédito, ¿no? De la escucha a otro, ¿no? Es decir, eh, lo voy a decir nada más por hoy, de lo real, ¿no? De eso que Lacan nombró real, ¿no? Que Freud también, bueno, hablaba de sí, que me gustaba más me gusta más la elegancia de Freud, que en uno de los puntos que a mí más me gusta retomar es como había una X siempre, una incógnita presente, ¿no? Que nos iba a impactar y que lo impactó a él y que lo pudo recoger, y de ahí hizo el enorme esfuerzo de dar cuenta de esto que sobre todo hemos estado trabajando esta semana en relación con la constitución de lo femenino, ¿no? Y de cómo bellamente fue escrito o presentado el día de ayer por un escrito que trajo Valeria, que nos participaba de la doctora Silvia, ¿no? Que hay aspectos muy importantes, por supuesto, creados por la doctora Silvia, y que, bueno, yo me voy a permitir usar la expresión de que como un analista puede pensar, digamos, nuevamente, puede crear nuevamente a partir de los fundamentos psicoanalíticos y poner en juego desde ese vacío el volver a crear algo, pero desde ese impacto que recibimos en la clínica, ¿no? Desde ese impacto que recibimos también de lo que en el mundo estamos viviendo, como lo hemos dicho a lo largo de todas las emisiones, ¿no? Y que el esfuerzo de decirlo, de formalizarlo, es no cualquier esfuerzo, como también yo creo que los radioescuchas lo han vivido con nosotros en todas las emisiones, ¿no? Pero que es un esfuerzo que se hace en México, también hay que decirlo, y que no, que si bien podemos andar un tanto más los hombres, como lo hemos dicho, encandilados con la teoría, ¿no? Ajá. Pero que fuera de ese candil podemos dejarnos nuevamente impactar por eso real, ¿no? Entonces, creo que hay puntos que podemos retomar, ¿no? Germán, tanto del escrito de la doctora como del trabajo hecho en la semana. Sí, definitivamente. Ahorita que usted lo señala, no sé qué le parece si hagamos que haga lectura del escrito de la doctora para poder retomar. Bueno, puede ser por ahí o puede ser también una línea que usted me menciona. Ok, a ver, puede ser, estoy pensando, se me ocurren ahorita tres posibilidades. La del escrito de la doctora, también las citas como investigación que usted hizo al respecto del trabajo freudiano sobre lo patológico, o más bien lo que él va a terminar dando cuenta como lo normal, lo que es la vida psíquica normal de los seres humanos. O también, como yo le decía, había yo investigado un poco por el trabajo que más se desarrolló ayer con la doctora Lozano y con la colega, con la doctora Valeria Reyes, y lo dicho por algunas citas de lo dicho por Freud, sobre todo al comienzo de este texto de la pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis. Y esto Pero, fue, sí, dígame. entonces, déjeme nada más decir algunas cosas que que me llevó a pensar el trabajo de la semana y también el trabajo del día de ayer y del texto de la doctora, antes de poder, si acaso, tocar nuevamente aspectos del texto, ¿no? Sí. Adentrarnos en los aspectos del texto, pero que creo que es muy importante en cuanto a un tanto ya más allá del aforismo de la mujer no existe, más allá de, digamos, lo que Miller pueda presentar. Es como lo que me evocaba ayer el trabajo que realizaron en relación con el escrito de la doctora, cómo nos puede llevar a, bueno, por el impacto también, nos evoca algo, y a mí lo que me evocaba es como hay toda una tendencia
digamos, a banalizar el evento en la clínica, pero también a banalizar el evento psíquico, a lo que los analistas, por nuestra formación, pues estamos, digamos, y esperemos, ¿no? Atentos que estemos pues los eventos, tanto en el mundo, pero también en la clínica. ¿Y a qué me refiero con la banalización? Bueno, es de andar persiguiendo con la teoría a que el evento se ajuste. Ujú. Y no de la otra manera, ¿no? Que el evento realmente nos sacuda y nos sorprenda, que realmente es sorprendente, y que como en la colocación, y lo puedo nombrar de esa manera, de Freud, bueno, no se quedó con lo que sus maestros decían en relación con la histeria, sino que fue a perseguir, a indagar, a investigar a qué se referían con eso. No se quedó en esas palabras de, bueno, son asuntos de alcoba en relación con la histeria, ¿no? Es decir, como ahí ya estaba una banalización, que es a lo que me refiero, de un evento que habría que tomar y no dejar caer inmediatamente, ¿no? Y que me parece que es una enseñanza fundamental en la clínica psicoanalítica y que, por supuesto, en el caso de quienes conformamos el Centro de Investigación de Estudios Lacanianos, es algo con lo que siempre estamos, por la formación de la doctora, siempre estamos en ese filo, ¿no? Siempre estamos como, muchas veces nos podemos medio encandilar, como usaba esta palabra hace un momento, pero nuevamente hay que colocarnos en que hay eventos que no hay que permitir, no hay que permitirnos que se caigan, ¿no? Es decir, dejar caer. Eso por un lado, y por otro, es decir, que la teoría va a banalizar y aplastar lo nuevo que puede venir, ¿no? En nuestro mundo, en este caso, lo que hemos estado hablando de todo el mes de marzo y a principios de este mes en relación con la mujer, con lo femenino, ¿no? Y, y claro, desde ese vacío, podemos abordar, creo yo, cómo se ha, cómo fácil, bueno, hasta cierto punto fácilmente se puede fracturar, cómo la gramática no, no dice nada de lo psíquico, y me refiero de también cómo se ha querido decir de la diferencia sexual, anatómica, pero también bueno, de la diferencia sexual y de los estudios de género, cómo la gramática ha querido participar de esa diferencia, ¿no? A poner la E, a la O, en fin, ¿no? También en relación a la patología, que era lo que usted estaba diciendo, Germán, a la patologización o a la despatologización de la clínica, ¿no? Que ahorita lo podemos también conversar, y por supuesto, como el evento psíquico en relación con lo trans, ¿no? Es decir, como el discurso trans también pretende aplastar nuevamente y encapsular por la forma en cómo se está hablando de la sexualidad desde lo trans, nuevamente a encasillar lo psíquico y sus posibilidades, ¿no? Entonces quería ahorita poner estos puntos. Sí, fíjese, en relación a lo que usted dice ahorita, pienso de inmediato en cómo una de las líneas que citaba al inicio en la introducción de lo que propone Miller para el Congreso entrante, justamente hablando de la despatologización y que al llevarse a cabo este proceso, vaya, una propuesta que viene mucho en la línea de lo que se propone en los discursos de género o los discursos trans. Lo que retomaba yo del decir de Miller es que esa despatologización habrá de devenir en modos de vida. Entonces, por un lado, a mí me parece que algo que hemos estado aquí señalando es el hecho de muy frecuente en los discursos psiquiátrico y psicológico estar permanentemente en justo la patologización, que cualquier manifestación de la vida emocional de las personas es susceptible de introducir en categorías patológicas. Y por lo tanto, de esa manera es
una aprehensión, no, es un ahorcamiento incluso a la Exacto. manifestación de lo psíquico, a la manifestación de lo psíquico en condición de normalidad, que lo hemos mencionado, que es en esta semana, que es hacia donde devino el descubrimiento freudiano. Freud, como buen médico, sí toma el camino de lo patológico, por ahí comienza su investigación. En sus textos, por supuesto, que uno al leerlos habla permanentemente de los enfermos, habla de la neurosis, los neuróticos como enfermos, habla de lo que sería, por lo tanto, la salud, y que si nos vamos en una lectura superficial inmediata de estos conceptos utilizados por Freud, parecería, por tanto, que como buen médico no está haciendo más que patologizar. Ok, lo que es muy interesante es seguir el desarrollo freudiano a lo largo de toda su obra para poder descubrir cómo él subvierte esos mismos conceptos, cómo los conceptos que se quedan dentro de la tradición médica de la salud, de la enfermedad, del enfermo, del sano y todo ello, por supuesto, lo patológico, cómo los subvierte para devenir, para llegar a un punto de decir y de nombrar, de poder decir al menos algo de lo que sería la vida psíquica de los seres humanos en su condición de normalidad. Entonces, a lo que iba, espérame tantito, a lo que iba es cómo de esto que citamos, que citaba yo al inicio del decir propuesto de Miller, es, bueno, por un lado, señalamos y hemos venido aquí señalando este ejercicio coercitivo, incluso a veces, de patologizar. Pero también en la despatologización, cayendo en los modos de vida, me parece que también ahí algo que quiero señalar es cómo sutilmente eso se va suavizando, digamos, también va generando una apertura en la actualidad a que entonces creo yo que incluso se puede caer en una, ¿cómo decirlo? En una incluso como coquetería o en una suavidad, hipersuavidad de cómo tomar las manifestaciones emocionales de las personas. Es decir, que podemos caer también en yéndonos de la despatologización hasta decir que simplemente son modos de vida. Y entonces a lo que voy es nuevamente me parece que a mí en este momento me pone en la situación y en la situación tanto de analista en formación permanente como de la clínica permanente del cómo mantener lo que la doctora siempre ha nombrado como esa tensión, mantenernos tanto en la clínica como en la formación, cómo mantener ahí la tensión que no sea ir en la línea de la patologización coercitiva, ni tampoco en la suavidad o digamos coquetería de decir, simplemente son modos de vida en la actualidad de los seres humanos y ya. Pues es que justamente no es la escucha analítica ni desde la patología, ni desde lo normal, ni desde nada. Es decir, como lo decía al inicio, ¿no? Son aspectos que creo usted está bordeando también desde el vacío, ¿no? Es decir, porque no estamos escuchando desde la patología para que con eso le demos de catorrazos, ¿no? En algo que la doctora señalaba en su texto al ciudadano, ¿no? Es decir, de no forzar la escucha de los ciudadanos comunes a que se sientan ofendidos. Este es texto de la doctora, ¿no? Es decir, no es desde ahí. Sí, como lo hemos dicho en otras ocasiones, e incluso puntualizado también por la doctora Lozano, es como, claro que el psicoanálisis tiene su nomenclatura, ¿no? Tienen sus conceptos que pueden ser incómodos, que son de hecho incómodos, ¿no? Desde tiempos, por supuesto, de Freud. Y que eso es lo que en esta tendencia a la despatologización, ¿no? Por la ofensa que puede sentir o cómo la persona puede resentir para usar el término de ciudadano, resentirse de lo que se dice,
entonces eso se lleve a lo legal y se prohíba, ¿no? Es decir, se lleve a tribunales, por así decir, ¿no? Se legisle, que eso no se diga de esa manera. Pero finalmente, una cosa es el ejercicio, por así decir, de la teorización de las palabras, y otra, lo que sucede en la clínica, ¿no? Como Ujú. lo que sucede en la clínica, quienes se han vivido y experimentado escuchados verdaderamente, es decir, por un analista, no está la experiencia, me atrevo a decir, no está la experiencia de ser patologizado, sino Ujú. más bien de caer en la cuenta de su padecer, porque es el sujeto quien lo dice, Ujú. quien va a decir cómo se siente, ¿no? No es es decir, no hay, el analista no le va a aplicar la unidad de medida. Sí, ¿no? Es impensable, pero puede ocurrir, pero es impensable. Es decir, no es desde ahí. Ujú. Entonces, Y dígame. me gustaría, fíjese, ahorita con lo que está diciendo, deme oportunidad de leer unas líneas del texto de la doctora, sobre todo de las primeras líneas, porque, vaya, lo Sí, relaciono con esto y le quiero decir de qué forma. Dice, bueno, voy a leer desde el comienzo. Dice, si lo femenino se constituye a partir de un estrago y ese estrago es una falta, algo falta en lo femenino constitutivo. Justo por eso lo femenino, y aquí, justo por eso lo femenino va a crear el psicoanálisis. O sea, desde ahí es lo que yo ahorita estoy asociando. sí, O sea, sí, sí, sí. sí, dice, justo por eso lo femenino va a crear el psicoanálisis. Y dice, si entendemos por psicoanálisis la creación de la teoría freudiana, que no habla de otra cosa, sino de cómo se constituye una sexualidad a partir de algo que falta. Entonces, a lo que iba es desde arriba. Justo por eso lo femenino va a crear el psicoanálisis si entendemos por psicoanálisis la creación de la teoría freudiana, que no habla de otra cosa, sino de cómo se constituye una sexualidad a partir de algo que falta. Entonces, en lo que quiero poner énfasis es justamente en algo que falta. Vaya, que no se trata, que la teoría misma freudiana no sería esto que viene a responder lo que por años nadie había podido responder, ni tampoco a completar el decir del paciente, el decir de los Exacto. pacientes, el sentir de los pacientes con lo que ya está teóricamente dicho y establecido, sino más bien como la teoría freudiana, pero desde como lo plantea la doctora, desde el descubrimiento, desde la vivencia del sujeto llamado Sigmund Freud en cuanto a algo que falta. Y ese sí en el que usted se detuvo, si entendemos por psicoanálisis, École, que ese sí. es ahí ya siglo y algo de la creación del psicoanálisis, que ha sido, bueno, llevado de un lugar a otro, de un discurso a otro, desde la hermenéutica ahora hasta los feminismos, a la filosofía. No, ¿qué no han hecho del psicoanálisis? Uh ¿No? -huh. Los otros discursos y a dónde ha sido llevado también por los analistas, también lo que puntualizaba la doctora Lozano, bueno, los mismos psicoanalistas son los que podemos destruir el psicoanálisis, ¿no? Es Somos los decir, mejores para ello. y que Freud decía, bueno, ¿cuál es la dificultad de si entendemos, ¿no? Para tomar este punto de partida? Primero hay que, la dificultad es afectiva, ¿no? Es decir, ¿en qué nos va a tocar el psicoanálisis y a cuestionar, digamos, por lo que nosotros al leer o al tratar de a entender, o a abocarnos a eso, ¿no? Digamos, todo lo que se va a movilizar. Ujú. Y en lo que Freud va a puntualizar, en esto, por supuesto, la doctora freudiana, por supuesto, Uh -huh. freudianamente, ¿no? En cómo Freud dice, bueno, va a llegar un momento, joven, señor, señorita, va a llegar un momento en que cualquier cuestión conceptual o de conceptos y de teoría se le va a hacer ya difícil. Lo va a tener que llevar, ¿no? A su propio.
análisis, ¿no? Ujú. Donde ahí podrá vivir, es decir, de vivencia, de experimentarlo. ¿A qué se refiere cada concepto, ¿no? Es decir, y no por lo conceptual, sino por la vivencia, ¿no? Ujú. Por lo que, digamos, ahí no es va un tanto más allá, diría yo, del entendimiento, ¿no? Nada más que aquí, por supuesto, si entendemos por psicoanálisis la Ujú. creación de la teoría freudiana, que no habla de otra cosa, sino de cómo se constituye una sexualidad, que no es la sexualidad como se había hablado antes del psicoanálisis, y finalmente a partir de algo falta, ¿no? Ujú. Que eso ya es un abismo, ¿no? Es decir, y voy a retomar del inicio, si lo femenino se constituye a partir de un estrago, y ese estrago es una falta. Entonces, ya desde ahí no hay posibilidad de cerrar, desde el campo analítico, de cerrar y aplastar, que lo podemos hacer, pero Ujú. no hay posibilidad de que se pueda, como decía usted hace un momento, Germán, también, no se puede Eh, decir todo, ¿no? ujú. En esta expresión también lacaniana la hemos usado en otras emisiones, es una verdad no toda, ¿no? Es decir, no se puede decir todo, ¿no? Pero algo se puede decir, Ujú. por diminuto que sea, Ujú. frente digamos, a la inmensidad de lo psíquico, ¿no? Ujú. Y en Sí, estos, me hace pensar, Misa, cuando hizo usted ahorita énfasis en el si entendemos que está en el texto de la doctora y que cuando usted lo mencionó se refirió a, pues dijo siglo, siglo y medio, del ese si entendemos, en el sentido de, y usted también lo mencionaba, bueno, tantos, a través de tantos discursos, de campos en el orden del saber que han abordado, desde los cuales se ha abordado también el psicoanálisis y sabemos se hacen interpretaciones y se pretende desde ahí entonces dar respuesta, hay que decirlo así, las exacto. respuestas. Entonces, me hizo recordar usted algo que en algún tiempo, hace algunos años, yo recuerdo que escuché como una propuesta, pues fundamentada, seria, en grupos analíticos, decir que el psicoanálisis, si no era Foucaultiano, no sería más. Por ejemplo, me acordé ahorita de eso, pero a lo largo de, como usted dijo, el siglo, siglo y medio, sabemos que ha habido más intensos de hacer esto, de tapar el hueco que iba a decir que genera, sí, el hueco que genera el estrago. Es que eso es perdón, me río porque es que eso es lo donde me parece que discursivamente y en el orden del saber no se repara en eso, sino simplemente es dar las vueltas en la teoría al infinito y bueno, y buscar cómo tapar los recovecos. Lo que me parece único en el caso de Freud y como está en el texto, ahorita que lo retomamos, en la teoría freudiana es el cómo se mantuvo siempre en no pretender nunca tapar los recovecos, tapar los huecos. Ahora, ¿cómo tapar el hueco que constitutivamente genera un estrago? O sea, que genera el hecho de que hay algo que constitutivamente falta y que hace estrago. Entonces, ¿qué podríamos poner ahí? Ok, en el trabajo que estuvimos haciendo en la semana, con el caso que nos trajo la doctora Lozano, que ayer se volvió a trabajar con la doctora Lozano, con la doctora Valeria, vaya, conversábamos, trabajábamos a partir de cómo retoma la doctora Valeria el ejemplo que puede ser la erotomanía. El ejemplo, es decir, el ejemplo al que me estoy refiriendo es la mujer en sí, en su dinámica, cómo puede ser capaz de crear, ser una gran creadora en uno y n intentos para tapar, para rellenar justamente esa falta que la constituye, esa falta constitutiva. Y lo que es único
ya, pero del quehacer clínico, de la clínica psicoanalítica, en tanto eso éticamente se sostenga, es como justamente eso es lo que va a venir a decir todo el tiempo que es imposible de tapar. Va a venir una y otra y otra y otra sesión la mujer a decir que eso es imposible de tapar. Y en ese sentido, volviendo al texto que trabajamos de la doctora, es como la teoría, el esfuerzo de teorización freudiano es el poder decir algo sin nunca pretender que podía decir ya la verdad de eso o decirlo todo. Sobre todo que en este no decirlo todo, es como me gusta la expresión de cómo Freud va a dar cuenta, va a poner los andamiajes, ¿no? Del edificio que conformará lo psíquico, pero no, es decir, que conformará, me refiero conceptualmente, no lo va a atrapar, sino desde ahí podemos decir algo, pero no es la cosa en sí, no es eso, ¿no? Y es lo que se sostiene siempre en una dinámica, no es eso. Podemos decir algo, pero no es eso. En esto que usted decía de va a venir una mujer a querer cubrir y a cubrir y a cubrir y a cubrir. Ujú. Pero es donde vemos la dinámica creadora, ¿no? Ujú. Pero Bueno, así es como lo sostenemos y lo trabajamos permanentemente aquí, bueno, en psicoanálisis, y digo aquí, en el esfuerzo simultáneamente de creación propuesto siempre por parte de la doctora Heiselberg en el centro de investigación, porque sabemos que en otros lugares y de otras formas sí siempre se intenta dar la respuesta y taponear. Entonces, justo por ello es señalar y era enfatizar hace un momento cuando yo también le pedí que quería retomar el texto de la doctora, era en ese punto, en el punto de la falta y cómo la falta es, y no otra cosa, lo que permite la dinámica permanente de creación. entonces, esa dinámica no es patológica, ¿no? Esa dinámica no es patológica. Y es muy importante porque es con eso mismo que se puede hacer una neocreación. Uh-huh. Ahora bien, eso solo lo dejaría hasta ahí, pero principalmente para tomar nuevamente el punto de la despatologización, es porque, bueno, pues esa es la dinámica psíquica y es creadora, es decir, constante. Y es algo que es una línea siempre de trabajo en bueno, si lo puedo nombrar de esta manera, en todos los, bueno, en el centro de investigación, no solo en las emisiones, sino desde que, por ejemplo, yo recuerdo haber entrado a la formación, ajá, Ajá. yo lo tomé como una línea de pensamiento, de trabajo, uh-huh, dicho por la doctora que el sujeto, el ser humano es un sujeto creador de sus circunstancias. Uh-huh. Primero, asumirse como sujeto creador no es cualquier cosa, ¿no? Y menos en lo que usted lo retomo por lo que usted estaba diciendo, de una sesión, cómo va a venir a cubrir y a cubrir y a cubrir y a cubrir. Pero ahí es ver las posibilidades creadoras, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando decía el a cubrir, es como a mí me ha ocurrido en algunos casos, como después, muy pronto, por ejemplo, despuesito de la primera sesión de algún paciente, que venga a la siguiente sesión diciendo, lo primero es que ya se siente muy bien. Ya sí, ya me siento muy bien, ya no siento, pues quizá la ansiedad que registraba o las dudas, no, ya me siento muy bien. Y vaya, cito esto como ejemplo de lo dicho hace un momento en cuanto a cómo vendrá el sujeto a cerrar. Y lo que es interesante es aquello que él mismo abrió,
O bueno, o aquello que él mismo abrió, estoy pensando, en el caso de un análisis de la demanda de ser escuchado, aquello que él mismo abrió en una primera sesión, y en el orden de lo constitutivo, podríamos decir, aquello que, pues, por sensación, todo ser humano podríamos decir, pues tenemos la sensación de que abierto está de siempre, y entonces como en el trabajo se da este fenómeno de venir a decir, bueno, ya, de alguna forma, ya, o a cerrar, a decir, ya encontré, ya tengo la solución, ya, digamos, como que incluso no habría que darle más. Pero es cómo se sostiene la creación, ¿no? Se sostiene la creación y se sostiene la creación, ¿no? Sí, también me parece interesante en lo que usted dijo hace un momentito, aunque no sé por qué dijo que lo dejaría hasta ahí. Ah, la neocreación, ¿no? Sí, es que sí, pero además porque el punto que usted señaló me pareció que venía bien, que era importante. Cuando hablando de esta dinámica, de lo que hace dinámica en un sujeto de creación, aunque intente venir a taponar a la siguiente sesión y a la siguiente, simultáneamente, por lo que falta y le falta al sujeto, vendrá y vendrá nuevamente. Y en ese sentido, haciendo de eso dinámica de creación, de una creación permanente, usted dijo ahí, y eso no es patología. Ujú. Nada más que dijo que ahí lo dejaba. Sí, a lo que me refería era la neocreación, pero sobre todo nada más señalar que no era, eso no es patología, es decir, esa posibilidad creadora, ¿no? En lo que creo que fue en otro día, no sé si fue al aire o fuera del aire, que conversaba con ustedes, colegas, que usted y estaba Einar, me parece, ya, y que les decía que hay una cita, ¿no? Que encontraba de Freud en el esquema del psicoanálisis, ¿no? Donde Freud nuevamente vuelve a relanzar todo el psicoanálisis, de ahí la palabra esquema, el esquema del psicoanálisis, ¿no? En donde en uno de los apartados va a decir cómo no hablar de la diferencia entre lo patológico y lo normal y la anormalidad, perdón. Es que espérame, déjeme encuentro Ujú, la frase, trazar científicamente. Ese ujú, distingo realmente es de una importancia práctica, ¿no? Pero nada más. No, no va más allá de una diferencia desde donde escuchamos, como decía hace un momento, no escuchamos desde la patología de, ya viene porque, pues viene eh, con su patología, no desde ahí. Es algo que podemos saber, ujú, pero eso en la línea del saber, pero no es la colocación de la escucha, ¿no? ujú. Ujú. Y en ese sentido, a mí me parece que fue eh, bello el trabajo de ayer de parte de la doctora Valeria, cuando señala cómo, tomando como ejemplo a la mujer en la erotomanía, esto que señaló la doctora Valeria en cuanto a, híjole, decir, qué capacidad y la capacidad de la mujer de crear, de poder crear incluso un delirio y que a través del delirio le permitiera sostener aquello que la realidad le ha mostrado como, pues decir, un no chiquita, es decir, como algo, justo como aquello que no se cumple para la mujer y la capacidad, y aquí, como no se trata de patología, sino la capacidad creadora, incluso vía el delirio, para de esa manera sostener un amor que en la realidad no existe más. Nada más y nada menos. Nada más, Ahora, déjeme retomar un punto de esto que usted ah, decía sí. en relación con el texto de la doctora, eh, en esto que desarrolló también Valeria. eh, Pensar en una erotomanía despatologizada no es otra cosa que volver a Freud.
en donde lo femenino se manifiesta, pero es imposible de definirlo. Entonces, lo vuelvo a leer. Pensar en una erotomanía despatologizada no es otra cosa que volver a Freud, en donde lo femenino se manifiesta, pero es imposible de definirlo. Y, y vemos, bueno, a mí es a lo que me lleva a pensar, es como donde dice, en donde lo femenino se manifiesta, pero la manifestación no está atrapada por una definición, es imposible de definir, porque como bien usted lo iba diciendo, en lo que ocurre en la clínica, puede haber algo, una manifestación y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. Por ejemplo, dicho por un hombre joven, hoy, hace un par de horas, ¿no? Decía en relación con un problema que tiene con una expareja, o que tuvo con una expareja un problema, así nombrado por él, pero su expresión fue la siguiente de, bueno, yo ya le expliqué, me refería ahí, yo ya le expliqué, ella me dijo que había entendido, pero después me dijo que no. Y toda su actitud fue que no me había entendido. Entonces, yo no la entiendo a ella. Y no paraba bueno, fueron en distintas ocasiones nombrado así, ¿no? Dicho por él, ¿no? Pero es esto, que me hizo pensar en esto, en esta frase, por lo que usted decía de, bueno, cómo va de un lado, bueno, puedo presentar, espérame que ya me perdí aquí en el texto, que lo femenino no puede, ay, ¿dónde está? Se manifiesta, pero es imposible de definirlo, ¿no? Es decir, es en ese dinamismo que también usted señalaba, ¿no? Sí, Que así iba a es. decir que hace rato lo interrumpí. No, y estuvo bien porque lo que iba a hacer en ese momento era abrir el espacio para dar lectura a mensajes de parte de nuestro público. Sí, por supuesto que me detuve porque ya venía usted con una elaboración a decir. Pero si le parece, creo que pudiéramos ahorita sí dar lectura a los mensajes que nuestro querido público Radio Escucha nos hace llegar hasta este momento. Analicet Martínez nos dice saludos, mis queridos doctores. Saludos, Analicet. ¿Cómo? Le digo saludos, Analicet, que siempre nos... Exacto, No, saludos. Analicet, que siempre está acá. Guillermo Valderas Vega nos dice saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Saludos Nuestra hasta Puebla. compañera, ¿cómo? Digo que también saludos hasta Puebla. Saludos. Nuestra compañera del Centro de Investigación, Angie López Gómez, nos dice, buenas noches, queridos doctores. Es un gusto escucharlos. Se extraña mucho a nuestra querida doctora Silvia y doctora Giselle. Es, Sí, lo decíamos definitivo. antes de entrar al aire. Sí, No, lo estábamos diciendo, hace falta su presencia, ¿no? sí, muchísima. Y luego nos dice Angie López, reflexionando sobre el trabajo que han hecho durante la semana y con lo que han leído del trabajo de nuestra doctora Silvia, es cierto, lo femenino se constituye a partir de algo que falta. Y aunque ese estrago forma parte de la sexualidad, pienso en la vida cotidiana, cómo vivimos con eso. ¿Qué hacemos las mujeres? Gracias al espacio analítico, uno puede dar lugar a ese vacío constitutivo y crear sin fin de posibilidades. Híjoles, ¿qué hacemos las mujeres? Y es algo que, bueno, es inagotable, ¿no? Es algo muy, cuando dice pienso en la vida cotidiana, ¿cómo vivimos con eso? No, bueno, Sí. pues
Es que es inagotable. Es Eh, inagotable. ujú. Por eso es muy buena la pregunta de Angie. ¿Qué hacemos las mujeres? O sea, la pregunta, ¿qué hacemos las Sí. mujeres? Pf, que hablen, justamente que hablen ellas y digan todo lo que hacen. Nuestra colega del Centro de Investigación, la doctora Patricia Aguilar López, nos dice, la dinámica de la falta son las manifestaciones de lo femenino en la mujer. Duro y puntual, duro y al cerebro, como decimos. Así es. Nada más y nada menos, la doctora Patricia Aguilar. Ajá, muy en su estilo. Luego, Alma Flowers nos dice, hola doctores, me fascina y maravilla lo que ahora nos comparte el doctor Misael. Esa palabra tan estimulante a la imaginación, andamiaje. Es genial. Me llevó a imaginarme ese andamiaje, ese entramado, como algo en constante movimiento, movedizo, inestable, por lo tanto siempre dinámico, el lugar del perpetuo tropiezo. Son fascinantes. Es tan plástico en la ficción, en los agujeros móviles de Bugs Bunny, en las escaleras de Escher, en los fractales. Así me imagino el navegar en la psique, como una aventura, no sin angustia. Gracias. Exacto, no sin angustias, qué bellas figuras, pero Ujú. sí me llevó ahí al evento, bueno, no al evento, al momento infantil de los agujeros móviles de Box Bunny, ¿no? Que le aparecía por acá arriba y luego por abajo, y le cantaba por un lado y por el otro, Ajá. ¿no? Se le Y escapaba, no me acuerdo a qué personaje, era genial. creo que el que lo cazaba, ahorita se me fue el nombre, Elmer, ¿no? Elmer, Sí, Elmer. Y yo quería decir, me parece muy importante que lo que dice, lo que puntualiza al final Alma, cuando dice no sin angustia, claro. porque sí, el proponer muchas de estas figuras pueden ser, por supuesto, muy interesantes, pueden ser fascinantes, pueden ser bellas, que encontramos en la cultura, desde una caricatura hasta la creación de Escher. Nos dice ella también los fractales. En la literatura también puede haber mucho de ello, pero sí que importante que concluya diciendo no sin angustia. Es decir, en tanto el afecto jugado en la experiencia analítica. Y me volvió a llevar al comentario de Angie, de Angélica, ¿no? A la pregunta, ¿qué hacemos las mujeres? Ujú, ¿No? En relación con ese estrago. ujú. Ujú. Creo que es Sí, bella la pregunta y claro, ahí incluiría, bueno, no incluiría, sino más bien lo asocié por lo de no sin angustia, ¿no? ujú. Pero que algo se puede hacer, es decir, hay una creación constante, ¿no? Sí, sí, y que aquí en Freudiana Radio, desde el día uno, me parece ha sido en ese sentido un compromiso en nuestra transmisión a partir del compromiso en la escucha, del señalar y señalar permanentemente a todos aquellos que pasan por aquí, que pasen aunque sea un momentito por aquí, sí, justamente hacer el llamado a qué hacen con eso. ¿Qué hace cada uno con eso, con sus dudas, sus cuitas? ¿Qué misa de qué se... Y ya me estaba riendo. Pásele a angustiarse un momento, venga, ¿no? Sí, Pero es que sí, ha habido programas muy intensos, ha habido trabajo muy intenso. sí. Tengo que decir, por supuesto, la doctora Silvia, cuando estamos trabajando con ella y ha habido programas muy, pero muy intensos que pues sostener la atención, como lo hemos dicho, no es cosa fácil, ¿no? A lo que Ujú, me refiero pienso en los radioescuchas, ¿no? También, sí, por supuesto, por vivencia propia, ¿no? Que podríamos decir, entre comillas, estamos habituados, pero no, 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 pero no, no. Ahora bien, no. ¿lo vivimos de forma distinta? Sí. Ujú.
pero pásele a angustiarse, es decir, una cuota de angustia no está nada mal para que su mundo se sacuda y pueda crear algo distinto, ¿no? Sí, sí. Y el último mensaje que recibimos por el día de hoy, al menos hasta ahorita, es el último que tenemos, llega por parte de Aura Ugalde y nos dice, ay no, doctor, ya me espantó. ¿Cómo que se descubre una cosa para darse cuenta de la otra y de la otra y de la otra? Así cuando voy a llegar al nudo, caray. Y bueno, concluye diciendo Aura, jaja, al mal paso, darle prisa. Exacto, exacto, a darle prisa. Un llamado permanente que hacemos acá en ese sentido es pues justamente, bueno, ya que lo voy a decir, chin, ya no me gustó la expresión, pero bueno, cuando dije un llamado, no me gustó ya tanto, pero vaya, es el señalar permanentemente pues el hecho de que uno acuda a análisis, el ir a análisis. Digo que ya no me gustó porque es un tanto banal, sí no me gustó mucho la expresión de hacer un llamado, pero vaya que sin hacerlo tan directamente como sí lo hemos hecho, es también como un efecto mismo del trabajo aquí, de la transmisión que hacemos, del compromiso en cada uno de nosotros, el que se despierte en cada uno de nuestros radioescuchas, pues justamente esa dosis, como usted decía, esa dosis de angustia que lo lleve a cada uno a la demanda de ser escuchado. Sí, y en ese sentido creo que pasen la voz, yo le diría a nuestros radioescuchas, pasen la voz de que hay, todos los programas están en freudianaradio.com y es muy importante porque de verdad todas las temáticas no tienen pierde, en el sentido de que algo, de todo el esfuerzo que se hace en el centro de investigación por cada uno no en el sentido de la repetición de la teoría, sino más cercano a la vivencia, a la vida cotidiana, en la pregunta que lanzaba Angie, Angélica, que decía, pienso en la vida cotidiana, ¿qué hacemos las mujeres? ¿No? Es un esfuerzo constante de que no sea toda la teoría psicoanalítica inaccesible, como puede llegar a ser, ¿no? Las formulaciones que pueden ser, bueno, geniales, en fin, pero que finalmente eh, eh, otro trabajo es ponerlos a la mano, ¿no? De quien nos está escuchando, ¿no? Entonces, de verdad, no hay trabajo. Búsquenlo, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Se los puedo asegurar. Yo que llevo tiempo, ahí sí me puedo echar una flor. Yo que llevo años estudiando qué sucede con el psicoanálisis en México, no van a encontrar, digamos, este esfuerzo de hablar desde la vida cotidiana y que, bueno, pues finalmente a los hombres nos ha tocado más, por supuesto, en relación con la teoría, ¿no? Pero que no sea desde ahí, ¿no? Desde ese encubrimiento, desde ese taponear, sino como ahora en el texto de la doctora lo estaba localizando en su parte final, donde nos dice, si deseamos despatologizar la clínica psicoanalítica, que nunca ha sido patologizante, porque desde Freud se crea una psicología de lo normal, no forcemos la escucha de los ciudadanos comunes a que se sientan ofendidos. Una forma de suavizar la sentencia de la mujer no existe, es lo que nos dice la doctora Lozano en el momento que Miller lo convierte en aforismo. Lo hace entrar en el discurso del semblante. Pero bueno, retomo nada más lo primero que leí en relación a que no forcemos la escucha de los ciudadanos comunes a que se sientan ofendidos. Y creo que siempre ha sido un esfuerzo, la doctora nos ha llevado ese trabajo y lo ha propuesto siempre, ¿no? Que el psicoanálisis no tiene que ser, y no es, de hecho, algo que no está lejano de la experiencia cotidiana, ¿no? de los seres humanos, ¿no?
¿Y cuál si no misa? Justamente es esa la propuesta de la doctora Heiser, que me atrevería yo a decir en este momento como una condensación para este horario, para los cambios que vinimos haciendo, en decir psicoanálisis al día. Justamente en esto que usted lee, que usted retoma del texto de la doctora, que si no sería justamente eso, el psicoanálisis al día. Y que eso, como usted bien lo dice, sí, hay que decirlo, qué bien que usted lo cite y lo repitamos y lo recordamos, que en ningún otro lugar en México, pero de una vez misa, hay que decir, en ningún otro lugar del mundo. Psicoanálisis al día, aquí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y particularmente en este espacio, a esta hora, en este lugar, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y desde donde, ya viendo la hora que es, desde donde les recordamos a todos ustedes, querido público, y más allá de todos ustedes, porque son bien capaces de correr la voz, de transmitir, de recomendar, los esperamos sin duda, haciendo más grande esta comunidad el próximo lunes. Tenemos una cita a la misma hora, 7:30 p.m. Sí, Misa, veo que quiere decir algo. ¿No? Decir hasta el lunes. Sí, exacto. Entonces, nos vemos la semana entrante. Hasta el lunes, querido público. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.